Los estudiantes, muy buenos días. Hoy 24 de abril 2020, época de cuarentena, coronavirus. Iniciamos nuestra clase número 11 o 10 u 11 en este caso. Y voy a empezar informándoles lo siguiente, por qué no hemos tomado el examen hoy. Según el monitoreo de coordinación que tenemos nosotros de los docentes de SDES, nos faltaría una sesión más, y en este caso esta sería, y la próxima clase el día martes 28 sería nuestro examen, nuestro primer parcial. Por tanto, hoy no vamos a tomar el parcial que se había designado antes, por esos motivos que les acabo de indicar. Ahora bien, ¿en qué va a consistir nuestra clase hoy? Vamos a hacer una clase como una especie de reforzamiento de algunos puntos que ustedes tengan algunas dudas, y vamos a acudir al texto para que podamos hacer un breve recorrido hasta donde nos dure la sesión. Ya vemos un poquito más hasta las 11 y ya terminamos esta parte. ¿Sí? Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla. Si usted me dice, ¿ven mi pantalla? ¿Sí? No, Lisa. No. ¿No ven unidad 1? No, Lisa. ¿No? No sale nada, Lisa. A ver. Vamos a ver por qué no sale. Carla Montaña. A ver, vamos a ver. Ahora. Ahora sí. Bueno, estamos abriendo el texto de Realidad Nacional, por lo menos para ver hasta hacer un breve recorrido. Sí, pueden ver el texto, ¿no? Sí, Lisa. Sí. Bueno, es el Estado, Unidad 1, República, de la República al Estado Plurinacional. Ok. Bueno, a ver, voy a ver quiénes más se suman a... ¿Hay alguien más? Voy a ver si están, o sea... Buen día, Lisa. ¿Quién más está? Tengo 28. Bueno, vamos a empezar. Maday Olivera está esperando. Vamos a... Ok. Bien. Bueno, entonces vamos a hacer un breve recorrido de lo que viene a ser la unidad 1, que tiene que ver desde la República hasta la fundación del Estado Plurinacional. ¿Sí? Nuevamente voy a entrar porque se me cortó. Bueno, ustedes dirán cómo va a ser el examen de mañana, ¿verdad? El examen de mañana, o mejor dicho, del martes, va a ser tipo cuestionario, ¿sí? Eso significa que puedo preguntarles con opción múltiple o falso o verdadero. Para ello ustedes tienen que estar seguros justamente de lo que indica el texto y de nuestra historia. En la unidad 1, lo que estamos viendo es generalmente un primer subtítulo que dice de la conquista a la independencia. ¿Sí? ¿Todos me siguen por ahí?
Sí, licenciado. Ya. Ahora bien, ese subtítulo nos hace la introducción justamente a lo que viene a ser nuestro Estado plurinacional o la República. De la conquista a la independencia, ¿qué es lo que ha sucedido? Yo puedo decirles, por ejemplo, de la conquista a la independencia, ¿qué sucedió en 1492? Puedo ponerles el reencuentro entre dos culturas, la conquista de América, la llegada de Cristóbal Colón. ¿Cuál sería la opción A, B, C? ¿Con qué? ¿Con qué? Puede que digan ustedes Cristóbal Colón o puede que digan los tres. Es válido también, ¿sí? Okay. Ahora, puedo preguntarles dentro de esos subtítulos, lo que yo quiero es que vean los subtítulos, porque es más o menos nuestra referencia para poder preguntar, porque imagínense que yo haga una pregunta de una partecita nada más y ustedes van a decir, dicen, es amplio y para poder determinar ciertos detalles. Entonces lo que vamos a elegirnos son los subtítulos del texto y personajes y fechas. Vuelvo a repetir, subtítulos del texto, personajes y fechas, ¿ya? Entonces, si yo les puedo decir quiénes fueron los protagonistas de nuestra independencia, puedo poner Simón Bolívar A, José Antonio de Sucre B, Juan Ramírez C. Entonces, ¿cuáles ustedes pondrían? Simón Bolívar. Simón Bolívar. Simón Bolívar, bien, y Antonio José de Sucre, C, nada que ver. Entonces puede ser A, B. De esa manera, entonces, ustedes pueden determinar qué es lo que ha sucedido. Ahora, después de cada unidad o en medio de las unidades, ustedes tienen ciertos ejercicios que les van a ayudar también en el examen. Por ejemplo, aquí está en la pantalla, dice, ¿quién fue uno de los grandes defensores en España de los derechos de los indígenas americanos? Puedo poner ahí José Torres, puedo poner María Lanza, pero, y podría poner C, otra opción, que tendría que ser de las casas. ¿Cuál sería la opción? De De las casas. casas. Bien, así. Entonces, más o menos de esa manera va a ser. Y hay algunas otras preguntas que tienen que rellenar también. Después dice 4.2, el ciclo del Estado mercantilista fundacional de los caudillos bárbaros. Puedo preguntar dentro de esto, entrando ya a lo que es la República, puedo decir, la República se fundó en base a 7 intendencias coloniales, y en realidad son 5, Chuquisaca, Potosí, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, ¿ya? Y yo puedo poner 7, pero en el texto dice 5, entonces ustedes tendrán que optar por lo que es verdadero, ¿sí? Luego, también nos habla en este acápite qué sucedió en el año 1876. Inciso A, levantamiento igualitario, dirigido por Andrés Ibáñez, o puedo decir también la fundación de tal comunidad, puedo decir la batalla de San Diego. Entonces ustedes tienen que ver más o menos qué fue lo que pasó en los sucesos de ahí. Esa sería la parte de la unidad 1, donde tiene que ver de la República al Estado plurinacional. Vuelvo a repetir, voy a preguntar nombres, fechas, ¿sí? Subtítulos que tienen que ver con los acontecimientos que se han ido dando a través de nuestra historia. Aquí en la página 16, por ejemplo, dice, ¿qué sucedió en el año 1904? Yo puedo poner, yo puedo decir la rebelión de los mineros,
se firmó el Tratado de Paz y Límites con Chile. Puedo decir la construcción del ferrocarril. Entonces, sería lo aconsejable colocar en 1904? Tratado con Chile. Exacto, así. Entonces, como verán, no va a estar tan complicado el examen, solamente que ustedes reconozcan que se va a hacer. Ahora, les voy a dar un cierto tiempo para las respuestas, pero tiene que ser con pantalla abierta también. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que ustedes mismos se pasen por WhatsApp. No pueden pasar por WhatsApp porque yo también estoy en contacto con ellos. ¿Sí? Entonces, las preguntas tendrán que ser resueltas individualmente. ¿Ok? Sigamos avanzando en esta unidad donde ya entramos al siglo XX y nos habla justamente de los cambios que hubo en Europa, pero no nos interesa tanto mucho los cambios en Europa, en Estados Unidos, no. Lo que nos importa es más lo que ha sucedido en nuestro país. El año 1932, una referencia muy grande, estalla la guerra entre Bolivia y Paraguay por la posesión del Chaco Boreal, y que tiene más o menos una dimensión aproximada de 300.000 kilómetros cuadrados y que se extiende desde Pilcomayo hasta el río Paraguay. Bueno, esto es un suceso muy grande porque tiene que ver mucho con la riqueza que había en ese sector. Muchos decían que había bastante petróleo y por eso fue, digamos, el interés de Paraguay, y no es tanto de Paraguay, sino más que todo de otros países, para que nosotros, los países hermanos de Latinoamérica, nos enfrentemos en una contienda bélica. Ahora, la pregunta puede ser, ¿qué sucedió en 1932 entre Bolivia y Paraguay? A. ¿Qué participación tuvo la Standard Oil y la Dutch Shell de Inglaterra en la guerra del Chaco? B. Puedo decir también qué es lo que disputaban Bolivia y Paraguay. Entonces ustedes vean ahí cuál sería la respuesta, o pueden ser dos respuestas, porque estoy hablando de un solo acontecimiento. O pueden completar. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Lisa. Ok. Bueno, y así vamos recorriendo fechas importantes. Vuelvo a recalcar, personajes, fechas importantes, subtítulos y acontecimientos. En esta unidad también sigue habiendo los ejercicios, y aquí voy a elegir cualquier pregunta. Por ejemplo, ¿qué causó la guerra federal? No, esa ya, no. ¿Qué consecuencias trajo la guerra del Chaco para Bolivia? Entonces yo puedo poner ahí pérdida de territorio. B, puede ser otra consecuencia positiva, que los bolivianos nos empezamos a conocer ya por las regiones y por los participantes en la guerra. C, porque perdimos una gran cantidad de territorio. En fin, ustedes van a tener ya la opción de elegir en ese momento qué es lo que van a hacer. El ciclo del nacionalismo revolucionario 1936 al 85. Aquí también hay acontecimientos importantes. Primero, que el 35 termina la guerra del Chaco y el 37 se nacionaliza el Standard Oil Company, es decir, es la primera nacionalización que se hace en el siglo XX, y no es que se haya hecho la primera nacionalización cuando se decía que estaba el MAS en Bolivia, sino ya se había hecho en el siglo XX la primera nacionalización de una empresa extranjera, empresa norteamericana, que explotaba nuestro petróleo más o menos desde los años 20, y el 36, escuchen bien, el año 1936 se había creado la empresa de petróleo Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Eso significa un acontecimiento muy importante porque Bolivia recién tiene su propia empresa petrolífera y no tenía que depender de una empresa norteamericana.
Como verán, son fechas importantes aquí para ver especialmente acerca de nuestros recursos naturales, una política de nacionalización y, por supuesto, nuestra explotación de nuestras empresas, la explotación de nuestros recursos naturales a través de nuestras propias empresas. Esos serían los acontecimientos de esa época, pero como aquí el subtítulo nos dice 1936 a 1985, esta va a ser la parte un poquito más larga, tal vez dentro del examen, porque vamos a ver diferentes acontecimientos. Después de la guerra del Chaco, la nacionalización del Standard Oil, y vamos a ver un acontecimiento bastante significativo en lo que viene a ser en nuestro acervo nacional, es la Revolución de 1952. Ahora bien, dentro de esto les vuelvo a recalcar que puedan revisar los ejercicios que se hizo, donde hay 5 preguntas que dicen qué causas provocaron el advenimiento del periodo nacionalista revolucionario, y ahí nos habla sobre la Revolución del 52. En materia educativa, ¿cuál fue el paradigma que asumió la reforma de la educación en el gobierno del MNR? Entonces ustedes van a ver ahí algo muy interesante, que en 1952 no solamente se ha hecho, sino en todos los ámbitos del, de nuestro panorama nacional. Primero, se hizo una nacionalización de las minas, ¿sí? Porque las minas pertenecían a dos acaudalados mineros privados, ¿no? Privados. Entonces lo que hizo la Revolución del 52 junto al gobierno de Víctor Paz Estenssoro y otros partidos, el MNR, estaba también el PIR, en fin, nacionalizan las minas. ¿Y qué quiere decir nacionalizar? Que las minas que tenían una explotación privada viene a pasar a manos del Estado Nacional para su explotación nacional. Entonces, eso se hace en la Revolución del 52. Otro paradigma dentro de eso es que se hace una educación universal, cosa que todos los bolivianos tienen derecho a la educación. Antes de la Revolución del 52 solamente había ciertas clases privilegiadas que podían entrar a las escuelas, y las personas del campo, porque habían fincas, patrones y peones, no podían entrar a las escuelas. Por tanto, después de la Revolución del 52 se hace un proceso educativo de gran alcance a nivel nacional y se promulga como la educación universal. ¿Se entiende esta parte? Hola. Sí, Lisa, se Se entiende. Ok. Tomen en cuenta esto porque son puntos que les estoy sintetizando, cosas que ustedes van a ver en el texto bastante extenso. Y el otro punto, hemos visto nacionalización, educación universal, el voto universal. Solamente podían votar hombres y mujeres que sabían leer, pero en este caso, con el voto universal, también se amplía el espectro y también se amplía mucho más a las mujeres, porque generalmente los hombres nomás votaban. Entonces, aquí es un gran avance el voto universal. Entonces, tenemos ahí 3 puntos después de la Revolución del 52, en ese periodo, que es lo que se hizo. El otro punto, número 4, es la reforma agraria. Quiere decir que las tierras se han repartido para aquella gente que necesitaba y trabajaba. Se les quitó a los terratenientes porque los terratenientes tenían bastante cantidad de tierra, y se les quitó también a ellos para darles a los que necesitaban. En el caso de Santa Cruz, Beni y Pando no ha sucedido, o Santa Cruz y Beni no ha sido de tal envergadura. ¿Por qué? Porque había poca gente, la mayoría tenía tierras, es decir, la mayoría tenía sus fincas. Ahora, si tenían peones, bueno, les dieron a ellos también una mucho más que lo que ocurría en el occidente. Ustedes saben, aquí un terrateniente no tenía solamente 10 hectáreas, 20 hectáreas, por lo menos arriba de 100 hectáreas. Y es por eso que aquí en Santa Cruz y Beni, los que se han beneficiado con esto han sido justamente la gente que no tenía, pero y aquellos que tenían no han perdido mucho, porque en realidad tenían
bastante cantidad de tierras, ¿sí? Entonces estas son cuatro cosas en el periodo nacionalista revolucionario que se ha dado de 1952 para adelante. La, la reforma agraria, la nacionalización de las minas, el voto universal y la educación universal, ¿sí? Por tanto, fundamental aprender este proceso de revolucionario. Después nos dicen qué ha sucedido con Santa Cruz, que era muy desconocido. Después de la revolución del 52, muchos migran hacia el territorio de Santa Cruz por ser un territorio donde no había, qué sé yo, mucha gente, y empiezan a migrar gracias a un crecimiento económico y demográfico que se da en Santa Cruz, y se hace una carretera de Cochabamba a Santa Cruz que viene a ser una de las carreteras que vincula a Santa Cruz y donde ya mucha gente migra a este lado. Después, en este periodo está los años 60 y 70, es un contexto de los años 60 y 70 donde hay golpes de Estado militares, y entre ellos está, digamos, el periodo de Hugo Banzer Suárez, que es en la década de los 70. Al final de los 70 hay muchos golpes de Estado que vienen a ser la de Todos Santos, 1979, 1980, el golpe de García Mesa, 1982, la vuelta a la democracia, y se le da al partido ganador de anteriores elecciones, a la UDP, se le da la presidencia con su líder Hernán Siles Suazo. 1982 al 85 se da un proceso increíblemente de hiperinflación, una crisis económica bastante grande, hiperinflación, desempleo, contrabando, en fin. 1985, aquí hay un subtítulo que dice el ciclo del neoliberalismo del 85 al 2006, donde ya habíamos indicado que el 85 ingresa Víctor Paz Estenssoro otra vez como presidente, imagínense, lo había hecho ya el 52, pero el 85 vuelve después de mucho tiempo y da un vuelco a lo que fue su periodo revolucionario del 52 hasta los 70 más o menos. ¿Por qué? Porque de pronto ingresa en un sentido de privatización de las empresas. Imagínense un vuelco, ¿no? Si antes había dicho nacionalización, que todas las empresas pertenezcan al Estado, de pronto en 1985 inicia un ciclo donde se privatiza las empresas, especialmente a las minas, ¿no? Si en 1952 se había nacionalizado las minas, el 85 lo que da es una cobertura a la privatización de las minas. Miren, es un vuelco grande. Entonces, en este periodo, de 1985 al 2006, Bolivia pasa a un ciclo de neoliberalismo con la privatización de empresas del Estado, incluso, como es la empresa minera, las empresas mineras que pertenecen a la Comibol. Se hace un despido de mucha gente, 20.000 mineros aproximadamente pierden su trabajo y se vuelven comerciantes, se vuelven parte de la economía informal, en fin. Y también se empiezan a privatizar empresas como yacimientos o capitalizar, que viene a ser una mitad privada y una mitad estatal. Yacimientos, Entel, Aeroboliviano, Ende, Enfe, en fin. Bueno, esto es lo que sucede más o menos hasta el 2006, y hay ciertos acontecimientos interesantes, como por ejemplo en 1990, en los años 90, los pueblos indígenas, cansados de que les tengan siempre como, llamaremos así, como ciudadanos de segunda clase, empiezan a reclamar sus derechos. Tengan en cuenta, queridos alumnos, que en 1952 los campesinos, o mejor dicho, los pueblos indígenas, a través de la educación pasan a ser ciudadanos, pero con el título de campesinos. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a tener tierras y como campesinos tendrán que invertir en sus tierras, sembrar, y el producto tendrán que vender en los mercados. Entonces a esa posición se les llamó campesinos y tenían que aprender un idioma para defenderse, el idioma español, pese a que hablaban quechua, aymara, guaraní.
lo que sea, tenía que aprender el idioma español como un punto de conexión en la Bolivia de ese entonces. Entonces la educación se daba solo español en los años 52 hasta hasta el 85 más o menos, y en los años 90 se les toma en cuenta porque hacen una marcha indígena del territorio de Dignidad, y han llegado a través del recorrido de Beni hasta La Paz en 36 días, a pie. Entonces ahí se reconoce que habíamos tenido muchos pueblos y se hace un censo y se reconoce que tenemos como 36 pueblos y naciones. Bien, ahora, esa sería una de las cosas. El 94 se hace una reforma educativa y también se hace la ley de participación popular, y en la reforma educativa recién se reconoce que hay idiomas que debemos rescatar, como el guaraní, el huenayek y todos los idiomas de algunos pueblos que no tenían alfabeto, pero que pronto se tuvo que hacer un alfabeto para esos idiomas que eran más hablados en el país. Y ustedes saben, ya después de 2005, 2006, entra una nueva forma de gobierno a través del movimiento al socialismo, en el que se reconoce los idiomas y se incluye en la reforma educativa para que no se enseñen en las escuelas y colegios otros idiomas ancestrales, que no sea solamente el español, sino otros idiomas ancestrales. Les estoy haciendo un recorrido más o menos por ese periodo. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Alguna duda? Hablen, por favor, porque el día del examen no quiero que me estén preguntando en pleno examen. Está bien, dicen, se entiende. Sí, está bien, Lisa. ¿No? ¿Alguien que tenga duda? Yo le hice una consulta respecto a la forma de cómo se va a corregir el Sí. examen. ¿Usted lo va a corregir personalmente uno por uno o automáticamente las respuestas van a estar ahí en plataforma y va a corregir el sistema? El sistema va a ir corrigiendo porque va a estar, usted no va a tener acceso a la respuesta, solamente cuando se tabule se va a generalizar la respuesta con las preguntas y respuestas claves, ¿no? Tiene que haber palabras clave que tengan que ver con la respuesta, ¿no? Ya le dicen, Si no, van a ser de sí. selección múltiple, podemos escoger varias opciones de una pregunta. Sí, por eso digo voy a poner A, B, C. Entonces ustedes van a ver cuál sería la respuesta correcta. No van a haber preguntas para responder con algún párrafo, alguna definición. Como tipo de desarrollo así, Sí, más o menos así. o completar ideas así. Puede que haya, pero no en el sentido de párrafos, no. Eso sería tipo ensayo donde el docente les dice en 5 líneas defina esto, ¿no? Ah, otra cosita le dicen al tema de las culturas, ¿van a entrar también? El tema de las culturas, algunas van a entrar, pero eso quería consultarles. Si las culturas las dejamos para después y nos abocamos más a esta parte de lo que les estoy hablando, más de fechas, protagonistas, acontecimientos. Sí, ¿Sí? Mejor, Sí, Lisa. le dice mejor. Ya, entonces ustedes estudian las unidades hasta hemos visto la unidad 1, ahorita voy a ver la unidad, bueno, voy a ir avanzando a la unidad 2, ¿está bien? Ya dejamos la unidad 1, donde les he hablado hasta 2006, donde se hace ya el Estado plurinacional empieza a gestarse, ¿no? Bueno, entramos a la unidad 2. La unidad 2 nos dice las funciones y competencias de los niveles de gobierno. Ahora, aquí es importante que ustedes revisen el modelo de Estado plurinacional que tiene una característica que viene a ser en el primer párrafo, dice, el modelo de Estado plurinacional es un Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Se funda en el pluralismo jurídico, cultural y lingüístico,
Esto implica que Bolivia es un estado simple o unitario, pero al mismo tiempo reconoce principios de centralización y autonomías. Bueno, esto es lo que nos dice. Entonces, las preguntas, yo puedo poner un párrafo y otro, y ustedes reconocen cuál sería el que se aproxima a ser el estado plurinacional. Porque este punto de unidad 2 generalmente lo que está reconociendo son cómo está compuesto el Estado, los ministerios, en fin. Entonces, tengan en cuenta eso, cuántos ministerios hay, ¿sí? Hasta el momento, porque después de lo que ha caído Evo Morales y el MAS, no quiere decir que se han eliminado ministerios. Continúan los ministerios porque eso va a seguir hasta que más o menos la Asamblea Legislativa junto a otro nuevo gobierno pueda eliminar o pueda aumentar. ¿Está bien? Entonces, cuenten cuántos ministerios hay para que yo pueda preguntarles también cuántos ministerios hay. Ahora, algo muy importante, yo puedo decirles también cómo está compuesto el órgano judicial y el Tribunal Constitucional. Puedo ponerles, está compuesto por el Tribunal Supremo de Justicia, también hay el Tribunal Ambiental, está la Originaria Campesina, el Consejo de la Magistratura, y ustedes me pueden decir uno, o puedo poner la opción, elija uno o son todos. Entonces ustedes si ven que son todos, todos, ¿ya? Después estaría la conformación de la